Hoy tenemos la suerte de estar con una persona que participó en el referéndum que se ha hecho en Suiza en el 2018 para ver si cambiamos este loco sistema monetario que tenemos por uno un poco más racional. Es Manfred Freud y bueno, estaremos un ratito con él. Hola, Manfred. Hola, Lola, buenas tardes. Encantado. A lo mejor, claro, llevamos un proceso de explicar cómo funciona el tema de la moneda, pero igual hay que decir en 2 segundos que vivimos en un sistema económico o monetario en el que todos nos creemos que la moneda la hacen los bancos centrales de una forma organizada, según algunas reglas que ellos se supone que deben saber, pero no es así. La moneda la hacen los bancos comerciales. En Exacto. España sería el Banco Santander, el banco, todos los que conocemos comerciales. No lo hace el Banco Central. Hasta hace 20 años sí que el Banco Central hacía un poco cada año, pero desde que entramos en el mercado común se prohibió al Banco Central ayudar al gobierno. Y ya no, los únicos que hacen dinero son, más o menos sería eso, ¿no, Manfred? Bueno, quizás hay que matizarlo. Bueno, empezamos y tú me preguntas y vamos a profundizar también sobre nuestro sistema monetario. El sistema monetario, sí, querían cambiarlo en Suiza, justamente en un país con un poder financiero monetario bastante fuerte. Y pues había un señor, un profesor de primaria, le parecía por la crisis del 2008 que sufrimos todavía hoy en día, bastante fuerte con los recortes y la austeridad, políticas de austeridad y todas estas cosas, también en Suiza, pues este profesor leyó muchísimas cosas sobre nuestro sistema monetario y le parecía raro que lo que estaba leyendo no correspondía a lo que se enseña normalmente en conferencias, en el mainstream, en las universidades y tal. Entonces, pues, leyó libros de Positive Money, es una asociación en Inglaterra que se fundó hace bastantes años. Entonces, él leyó libros en inglés y entonces, pues, se conectó con un señor en Alemania que se llama Josef Huber. Es un catedrático de economía y de sociología y de medio ambiente, es una cátedra un poco una mezcla de todo. Ajá. Y él era un vanguardista de este tema de modernizar nuestro sistema monetario ya en los años 90 del siglo pasado, justo con un inglés que se llama James Robertson. También publicaron un libro y a raíz de esto empezó la asociación en Positive Money en Inglaterra. Luego otras asociaciones con la misma idea de cambiar nuestro sistema monetario, modernizar el sistema monetario en Alemania, en los Estados Unidos, American Monetary Institute en Nueva York, etcétera, etcétera. Pues entonces también en Suiza, ¿por qué no en Suiza? Además, mucha gente en Suiza estaba bastante enfadado por el rescate del banco UBS, que es el banco más grande con Credit Suisse en este país, que con el dinero de los contribuyentes tenían que rescatar este banco. Entonces había una indignación bastante fuerte en este país. Entonces, este profesor conectó con este catedrático en Alemania, que tenía muchas conexiones con otros personajes y personas,
y fácilmente se podían reunir bastantes personas del pueblo, gente normal, que por su indignación de estos rescates en Suiza, pues bueno, se organizaron para una iniciativa que se llama Vollgeld. Vollgeld quiere decir quizás dinero soberano, dinero de curso legal. Quizás de este tema podemos hablar también, lo que significa. Claro, porque uno de los problemas de que el dinero no lo haga el Banco Central, sino que lo hacen los bancos comerciales, es Sí, que lo hacen solo cuando dan un préstamo a alguien, ¿no? Bueno, y sí, también cuando compran algo para ellos. Cuando se compran una casa, crean el dinero para comprarla. sí. Esto es un escándalo, Esto es un un escándalo. privilegio. Bueno, bueno, así es. Primero, hay que aceptar un poco cómo es, primero entender cómo es, porque si uno lo dice así, normalmente la gente es bastante incrédulo y no se lo cree. Pero esa Claro. es la verdad y hay que explicar cómo esto es posible, que un sistema así lo permite. Am, bueno, en Suiza, para un poco quizás un excurso histórico, en Suiza en 1891, Ujú. hace 130 años más o menos, se nacionalizó la moneda. No los bancos, sino el dinero. ¿Por qué? Porque en esta época, en el siglo XIX, en muchos países, en los Estados Unidos, principalmente en Europa, en Alemania, en muchos países europeos, Inglaterra especialmente, países en vía de la industrialización, tenían muchas crisis. ¿Por qué? Muchos excesos de masa monetaria en circulación o al revés, faltaba Ajá. masa monetaria, de las dos cosas, altibajos de un grado enorme, de una escala enorme, con muchas crisis. Ujú. Entonces había gente que pensaba, pues, ¿por qué esto necesitaríamos algo más estable, una economía que no sea tan virulento y tan proclive a las crisis? Entonces pensaban que esto es por el exceso de creación de dinero por parte de los bancos privados. En esta época todavía los bancos podían crear ellos mismos los billetes. Ujú. Sería como hoy en día el Banco Santander ¿no? Produciese en su sótano los billetes del euro. Esto es prohibido. Desde el 1844 exactamente en Inglaterra había una ley que se llama Peel Act, es histórico, bastante importante. El señor Peel era el Prime Minister de Inglaterra. Ajá. Carlos Marx estaba en esta época también en Londres y estaba en contra de esto. También sería un tema por qué Carlos Marx estaba en contra de nacionalizar la moneda. Bueno, Carlos Marx, dices, sí, Carlos Marx, estaba en contra en de... contra de nacionalizar la moneda, sí, lo he Sí, en investigado. realidad Carlos Marx era bastante admirador del sistema de creación de dinero por los bancos privados. Bueno, tú lo dices, sería una investigación interesante Sí, realmente. yo tengo una cita de un libro de la economista Anne Petitfort. Sí, Petit. No lo he encontrado luego yo buscando por los libros de Carlos Marx, pero me fío de la cita de Anne. Y dice que bueno, que es un adelanto de la burguesía muy grande, porque entonces una persona que no tiene dinero va a un banco con una idea y le dan dinero. Pero claro, de No, hecho, creo que es el mismo sistema se ha puesto en las revoluciones rusa, china, etcétera. Es el mismo sistema que tenemos nosotros, pero no sí, sí, exactamente. Bueno, está planetario. esto sería otro tema. Sí, esto Pero es un sí, tema. Karl Marx, Sí, perdón, sí. sí, estaba. La cosa es que se nacionalizó el. Sí, es un paso importante en la historia europea
en Inglaterra. Pero, claro, los bancos no son, vamos, son muy astutos y empezaron ya a encontrar otras formas de crear otra vez dinero. Y hacemos y en Suiza, especialmente en Suiza, y este profesor que inició esta iniciativa, pues leyó la Constitución y todas esas cosas y, y, eh, y sí, efectivamente, en 1891, todavía hoy en día, se dice en su constitución solamente el Banco Nacional, el Banco Central de Suiza, está solamente esta institución puede crear el dinero. Y la realidad es otra. Ajá, La realidad, especialmente por los ordenadores, por la tecnología moderna, pues bueno, se ha creado una nueva forma de dinero que no nos hemos dado cuenta, que se llama dinero bancario. Y esto es lo que tú has mencionado. Este dinero bancario efectivamente se crean ahora mediante el teclado del ordenador los bancos comerciales de la misma forma como en el siglo XIX los bancos comerciales crearon los billetes, pero claro. se prohibieron en su momento. Entonces, esta iniciativa, perdón, solo eso, esta iniciativa, pues creía lo mismo, es decir, nacionalizar también ahora el dinero privado o el dinero bancario de los bancos como en el siglo XIX, los billetes. Claro. En el siglo XIX hicieron la ley y como no había ordenadores, solo Sí, había billetes, pues dijeron todos los billetes los tiene que hacer el Banco Central. Pero luego exacto. salieron los ordenadores y como la ley no había previsto dinero creado con un ordenador, Sí, pues los bancos empezaron otra vez a crear dinero con ellos. estamos un poco simplificando porque luego está la Fed, el Banco Central de Inglaterra y tal. Hay cosas que también se pueden mencionar, pero se complica en principio para qué. Ujú. Efectivamente es así y la iniciativa tan simple es esta, que devolver el poder de la emisión de dinero a una entidad pública. Ajá, Esto es, claro. esto es bueno, el meollo de la cuestión de la iniciativa y, bueno, entonces tenían que reunir mínimamente 100.000 firmas. Todo empezó en 2014 y en 10 meses tenían que reunir estas firmas y lo consiguieron al final del 2015, en diciembre, sin grandes problemas. ¿No? Muchas gentes, voluntarios y bueno, yo también me fui a Suiza para ayudar coger firmas sin ningún problema. Interesante ¿no? Las conversaciones con la gente en la calle que quedaban un poco incrédulo, ¿no? Porque la mayoría de la gente piensa que el sistema actual ya es como debería ser. Es decir, la mayoría piensa que, ¿no? Si uno pregunta a alguien de dónde viene el dinero, pues del Estado, ¿no? Del gobierno o del Banco Central. Esto es 90 o más por Claro. ciento se lo cree así. Y no es así, es muy, muy diferente y tiene consecuencias muy fuertes, hasta muy graves. Bueno, y entregaron estas firmas. Entonces, normalmente tarda un año, 2, hasta 3 años máximo, hasta que se puede celebrar este referéndum de verdad. Entonces, esto ocurrió en 2008, perdón, 2018, um, Ujú. justamente hace 2 años, en junio del 2018. Antes había una campaña fuerte, eh, fea, yo diría fea. Yo estaba también viviendo esta campaña. ¿Por qué? Porque no por los argumentos de la otra parte, porque todo el mundo puede tener argumentos malos o buenos, tal, sino más bien por dos motivos. Primero,
mm, no era por igual. Es decir, todas las administraciones en principio tendrían que estar neutrales, no deberían pronunciarse. Por ejemplo, el Banco Nacional, el mismo, el presidente, no debería decir nada, pero sí claramente estaban posicionándose en contra todos los partidos políticos, menos un pequeño grupo, jóvenes socialistas, que sí apoyaron esta iniciativa. Ya, also por parte de los poderes, digamos, del Estado suizo, todos estaban en contra, todo es una locura, un experimento, para qué Suiza funciona muy bien, para qué uno tiene que cambiar algo tan fundamental. Son radicales, son comunistas, dicen unos, otros dicen, ¿no? Esta iniciativa no cuadra en ningún concepto, porque es tan novedoso en ese sentido, porque por la izquierda pues somos liberales, ultraliberales. Bueno, hay que también preguntarles por qué lo dicen esto, por qué piensan esto. Y por los derechas, más bien somos comunistas, por la nacionalidad Vaya. y todas esas cosas. Entonces, nadie se simpatiza realmente con nuestras ideas, o con las ideas en Suiza. Y luego viene la propaganda de todos esos poderes, eran bastante feas, en el sentido que trabajaban con el miedo, el hundimiento de Suiza, mentiras sobre la iniciativa, tergiversando las ideas, los conceptos de este cambio, esta modernización del sistema monetario. Y hasta ¿no? Tenían que repartir folletos, eso es normal en Suiza, a todos los hogares, y tiene que ser imparcial. 4 páginas a favor y 4 páginas en contra. Y habían claramente 7 páginas en contra y Vale. una página a favor, incluso con tergiversaciones y mentiras, claramente. Hasta que un juez de un cantón se enfadó tanto y denunció todos los cantones, los responsables de los cantones en Suiza, y también a nivel nacional. Todavía está en los tribunales después de 2 años. Todavía no, Por esa información poco neutral, ¿no? Por esa no presentación. eran absolutamente neutral, Claro. no. Estaban todos los bancos comerciales detrás que iban a perder Claro, mucho. sí, exacto. Ajá. Así fue. Bueno, eso. Pero aún así, el resultado no fue terrible para ser la primera vez que una idea tan nueva No, se no fue vota. ¿Cuánto sacasteis? oficialmente un 24% de la población votó a favor del referéndum. La participación fue un 50%, alrededor un 50%, eh, que es normal en Suiza, que es nada, bueno, absolutamente normal, porque hay tantos Ujú. referéndums, ¿no? Ya sabes que en Suiza existe Sí, la democracia directa, y entonces hay muchos referéndums constantemente, hasta que incluso la gente se queja por tantos referéndums, vale. especialmente los jóvenes, la gente joven. En unos tanto y en otros sitios tampoco. Sí, sí, Qué mal repartido está el sí, mundo. ya. Especialmente la gente joven, vamos, ni Sí, sí. querían verlo. No les interesaba el hecho de que haya gente que quiere hacer un referéndum. No por el tema les daba completamente igual. Le rechazaban el sistema de la democracia directa. Sí, Es sí. un Bueno, poco una experiencia un poco triste, pero bueno, es así. a Em, veces es difícil que los jóvenes, hasta que entran ya, a ya, comprender las cosas, claro. ya. Bueno, Y lo bueno fue que 500.000 de personas votaron.
transcribe en 500.000 de personas, el 24%. Y para mí y para muchos otros, sí, era para festejar un poquito, ¿no? Sí, Claro, es sí. un poco triste el no, pero se podía imaginar de alguna forma, No se porque iba a conseguir a la primera. el único país del mundo, como ejemplo, claro, pero habían muchos periódicos, de todas formas, se hizo conocer en muchos ámbitos, también hasta el Financial Times, y etcétera, etcétera. Entonces sí ha movido a algo, sí, algo, sí. El resultado era un no, pero 500.000 de personas de los suizos, de 8 millones de habitantes, bueno, no está nada mal porque son personas que lo entendían como, Lo han entendido. Les ha y llegado la información, lo han claro, y no entendido. hay marcha atrás. Una vez Ujú. entendido cómo funciona nuestro sistema, y uno lo quiere mejorar, pues eso, es Ujú. a crear una conciencia Sí, sí. bastante grande en Suiza. Y pensábamos que esto va a seguir, hasta pensando en 2 o 3 o 5 años, otra vez un referéndum, y entonces sí se puede conseguir, pero empezaron otros temas, ¿no? Como el cambio climático por el CO2 y todo eso, ¿no? Es un tema muy importante, claro, el cambio Ujú. climático. Y ahora el COVID y todo eso, ¿no? Ocupan completamente todos los medios de comunicación y Pero no hay que desanimarse porque en no, realidad todos los temas van unidos. El COVID, por ejemplo, es una... Si los estados tuvieran la soberanía monetaria, sí, que es lo que un organismo público sea el encargado de hacer el dinero y no gente privada para intereses privados, se podría disponer de más dinero para el estado de bienestar o sí, para lo que ahora está necesitando la gente que se queda sin trabajo. Se sí, podría, se podría hasta en un momento en que todo el mundo está muy mal hacer una transcripción de dinero a la sí. gente. La- O, por ejemplo, si una administración tiene una necesidad clara a nivel sanitario, educativo o, o un edificio que se está hundiendo y hay que arreglarlo, si el Estado tiene la soberanía monetaria, eh, podrá responder a estas necesidades, no como ahora que los estados cada vez están más arruinados. Cosa que a lo mejor en Suiza no lo veis tan claro, o en Alemania como aquí en España, ¿no? Hasta qué punto los estados se están arruinando con este sistema económico en el que toda la ayuda que llega a un estado viene de un banco privado o de una caja de pensiones extranjera, pero siempre con intereses que pagar y la deuda pública sube y sube y sube. No hay que sí. desanimarse porque en realidad todos los temas están ligados, pienso. Y yo creo que de aquí a 3 años estaréis haciendo otro referéndum. Sí, bueno, ojalá.